Sean bienvenidos estudiantes al módulo de contabilidad de costos. La misma se encargará de la planeación, clasificación, acumulación, control y asignación de costos empresariales. Su objetivo es proveer información sobre los costos de diferentes aspectos dentro de una empresa para un mejor análisis financiero. Sistema Tributario Nacional. Es el conjunto de tributos, impuestos y de las instituciones que recaudan y administran dichos impuestos con base a leyes tributarias fundamentadas en la política fiscal y tributaria del Estado guatemalteco. El sistema tributario implica cierta coordinación de los diferentes impuestos entre sí, con el sistema económico dominante y con los fines fiscales y extrafiscales de la imposición. La tributación representa la mayor parte del recurso o ingresos del Estado, puesto que todos aportamos para hacer posible los servicios públicos que directa o indirectamente benefician al conjunto de habitantes. Así, los servicios de orden público, de justicia, de educación, salud, etc., interesan de uno u otro modo a otros jurídicamente, porque permiten y hacen posible y aseguran la coexistencia y cooperación social, siendo conocido al ciudadano como contribuyente. Contribuyente aquel que tributa. El tributo es un aporte de dinero u otros valores que por ley una persona natural o jurídica hace al Estado en forma impositiva o coercitiva para contribuir con los gastos que el Estado efectúa. El impuesto pues es la cantidad de dinero o parte de la riqueza que el Estado exige obligatoriamente al contribuyente con el objeto de costear los gastos públicos. Los impuestos directos pues son el tipo de impuesto o el tributo, la paga que el contribuyente hace directamente al Estado, es decir, que no hay intermediarios en la traslación del dinero. A la vez se divide en reales y personales. Los impuestos indirectos, en este tipo de impuestos el contribuyente paga el tributo a una tercera persona para que esta última traslade el dinero al Estado. A la vez se subdividen sobre actos e impuestos sobre el consumo, ¿verdad? Las tasas son los ingresos derivados de los tributos cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado que el contribuyente hace. Los arbitrios es un tributo que lo contribuyen, hacen o lo tienen las municipalidades para sufragar en parte el costo del mantenimiento de ciertos servicios públicos, tales como el arbitrio que se paga por el boleto de ornato, el arbitrio sobre aguas municipales, etcétera. Tenemos las contribuciones, son tributos que hacen los contribuyentes en dinero o especie, que tienen como determinante del hecho generador beneficios directos para el contribuyente, derivados de la realización de obras públicas o de servicios estatales. Háblese de ello adoquinado o asfaltado de calles de colonia, introducción de agua potable, alumbrado eléctrico, etc. Obligación tributaria. Constituye un vínculo jurídico de carácter personal en la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coercitivamente. La relación que establece es de derecho y no de poder. A pesar de que los impuestos son decretados por el poder del Estado, una vez que nacen en la vida jurídica, la relación se convierte en una relación de igualdad, uno como acreedor y el otro como deudor, pero ambos sujetos al ordenamiento jurídico donde tienen derechos y obligaciones. Elementos de la relación tributaria. Están definidos como conceptos que están presentes en todas las leyes tributarias que se emiten y son los sujetos de la relación tributaria, siendo estos el sujeto activo y el sujeto pasivo.
El sujeto activo en toda relación tributaria tiene la facultad de exigir el cumplimiento de la obligación en los términos fijados en la ley. El sujeto activo necesariamente debe ser el Estado o sus entidades descentralizadas, centralizadas, autónomas, semiautónomas y las municipalidades. El sujeto pasivo es la persona individual o jurídica que tiene a su cargo el cumplimiento de la obligación en virtud de haber realizado el hecho jurídico establecido en la norma. En virtud del efecto de traslación de los impuestos, el sujeto pasivo puede ser diferente al que efectúe realmente el pago de los impuestos. Además, nuestra legislación crea diferentes sujetos pasivos como lo son contribuyentes, responsables y agentes de retención. El contribuyente es el obligado por deuda propia, sean personas naturales o jurídicas, o en todo caso empresas, que realicen o respecto de los cuales se verifique el hecho generador de la obligación tributaria. Los responsables pues van a ser las personas obligadas por cuenta ajena, que sin tener carácter de contribuyente debe ser por disposición de ley cumplir con la obligación atribuida a este. Dentro de ello pues tenemos varios: situación irresponsable, sociedades, un representante legal, las sociedades irregulares y de hecho, que básicamente los responsables son los socios, los copropietarios, pues que básicamente son los responsables de las copropiedades, los bienes menores, que los responsables van a ser los padres o tutores representantes de estos, ¿verdad? Y finalmente pues llegamos a los agentes de retención o percepción. Son las personas que intervienen en actos, contratos u operaciones y que por ley deben retener o percibir el tributo o dinero correspondiente, convirtiéndose por esta responsabilidad en sujetos pasivos. Ya definidos los sujetos, hablemos entonces de los tres siguientes. El hecho generador. Para que nazca la obligación tributaria es necesario que primero se realice el hecho presupuesto que la ley señala como la actividad de dar, hacer o no hacer, que da lugar a la obligación tributaria y que permite que surja el hecho imponible. Hecho que la ley establece que al ser realizado por un sujeto genera la obligación tributaria. Base imponible. Constituye la base imponible el valor monetario de los hechos generados sobre los cuales recae la obligación tributaria, por ejemplo, el valor de los sueldos, las rentas de los negocios, los actos de compra y venta, aumentos del activo fijo, etc. Tasa del impuesto. Es el porcentaje que el contribuyente debe de aplicar sobre la base imponible para calcular el importe a pagar o la cantidad fija establecida cuando se origina el hecho generador. La tasa o cantidad fija debe ser establecida en la ley y cada ley norma y define la tasa del impuesto que se trate. En Guatemala, la administración tributaria está a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. La misma pues tiene una evolución a partir de 1996 con la firma de los acuerdos de paz. En 1997 pues se funda la SAT. En 1998 entra en vigencia. En el 2010 salen los e-servicios. En el 2014 la agencia virtual. En el 2022 el RTU digital. En el 2021 se pueden generar facturas electrónicas y en el 2022 ya se pueden hacer retenciones vía web. Cuando los ciudadanos pagan sus impuestos, entonces cumpliendo voluntariamente la obligación tributaria, en este caso pues consiste en que todos los contribuyentes determinen y paguen su obligación tributaria en forma cabal, oportuna y voluntaria. Lo que caracteriza el cumplimiento voluntario de la obligación es la espontaneidad con la que el contribuyente la determina y cumple. Esto es sin mediar una acción directa de la administración para lograrlo.